Bueno, nos preparamos para escuchar o para ver la segunda intervención de Virginia Luque, de Córdoba, aproximación a los espacios de la memoria de Ibn Hazm de Córdoba. Hola, buenas tardes a todos, los compañeros de la SEA. Lamento no estar físicamente con vosotros compartiendo este simbólico simposio en Xàtiva. El motivo de mi contribución pretende nadar entre la toponimia histórica y los lugares de la memoria, conceptos alejados del espíritu nacionalista francés y, como entendemos, la acepción contemporánea española latina vinculada sobre todo a dictaduras contemporáneas, ¿no? El concepto de memoria histórica, por tanto, intentamos aquí de alguna forma vincularlo a la vida de Ibn Hazm y el collar de la paloma, acercándonos a los espacios por los que transcurre la obra en Córdoba y aproximándonos a una posible ubicación en el tejido urbano actual. Por otro lado, veremos los hitos que la ciudad dedicó al autor en el siglo XX a través de dos monumentos públicos conmemorativos. Empezamos por las menciones toponímicas y su lectura arqueológica. En el año 2004, Fernando Valdés publicaba en la revista murciana Antigüedad y Cristianismo una lectura arqueológica sobre el collar de la paloma en la Curtuba andalusí. Para ello recordaba la aportación de don Manuel Ocaña, que dejó en la revista Al-Mulk con motivo de las sesiones científicas que la Escuela de Estudios Árabes y la Real Academia de Córdoba celebraron en el año 1963, reuniendo a diferentes expertos. En su artículo Notas sobre la Córdoba de Ibn Hazm, intentó acercarse al paisaje urbano, donde transcurrió la primera parte de su vida hasta los 18 años antes de la fitna. Llama la atención que ni la mezquita, ni el Hama, ni el Alcázar Omeya apenas son mencionados, si bien se nombran otros oratorios que se ubicaban en arrabales y no han sido constatados arqueológicamente. Voy a intentar a ver si me deja. Muy bien. Decíamos, disculpen, que llama la atención que ni la mezquita Al-Hama ni el Alcázar Omeya apenas son mencionados, si bien se nombran otros oratorios que se ubicaban en arrabales y no han sido constatados arqueológicamente. Respecto a puertas y cementerios de Curtuba, que se mencionan en el collar de la paloma, una intervención arqueológica dio con el cementerio de Baba Amir. Precisamente Ibn Hazm refiere a haber traspasado dicho cementerio cuando iba camino a clase de un maestro que vivía en el arrabal de Arrusafa, ¿no? En dicho cementerio se descubrieron en 1993 17 enterramientos sobre niveles arqueológicos romanos, documentándose a su vez una vía pavimentada paralela a la línea de muralla de la Medina que bordeaba el cementerio, calzada que presuponemos que fue la que el autor menciona. En otra campaña arqueológica de los años 90 del siglo XX se dieron con los restos también romanos de la homónima puerta de Baba Amir, que no es sino la posterior puerta de Gallegos derribada en el año 1864. Ahí tenemos imágenes de la puerta Gallegos anterior Baba Amir antes del momento de derribo. Las otras dos puertas de la Medina de Curtuba que aparecen mencionadas en el célebre capítulo 5 sobre quien se enamora por una sola mirada son Bab al-Atarin o Bab al-Ishbiliya, es decir, la puerta de los perfumistas, o la puerta de Sevilla. También Bab al-Cántara o la del puente, ¿no? Se trata del conocido recorrido por el que el poeta al-Ramadi queda prendado de la escalaba Halwa. La sigue desde la puerta de Sevilla, luego a la del puente, va a la del puente, cruza el puente romano y finalmente llega al arrabal de Shakunda, donde estaban, según cuenta Ibn Hazm, los jardines de los Banu Marwan trazados sobre sus tumbas, ¿no? La puerta de Sevilla, Bab al-Ishbiliya o Bab al-Atarin, pudo situarse en el entorno del actual campo de Santo de los Mártires, donde vemos la primera imagen a la izquierda, ¿no? No sabemos exactamente, no hay por el momento ninguna intervención arqueológica que la haya detectado, pero presuponemos por el trazado del lienzo occidental de la Medina que podía estar por estos entornos. Pero sin embargo la que conocemos actualmente como Puerta de Sevilla
es decir, la imagen de la Puerta de Sevilla actual corresponde a las dos fotografías inferiores de la diapositiva. Bueno, pues se trata de una apertura posterior de la ampliación de la villa Antigua Medina, una vez que se levantan los reales alcázares en el año 1328, rodeando el barrio de San Basilio. En la parte superior a la derecha vemos lo que conocemos hoy como Puerta del Puente, que fue un monumento conmemorativo que se edificó en el año 1570 a modo de arco de triunfo, pues un poco para recibir al rey Felipe II, y que precisamente en ese lugar es donde creemos que se situaba la Puerta del Puente. Respecto al arrabal de Secunda, han sido varias las intervenciones arqueológicas que se han acometido en el Parque de Miraflores. La primera, en el año 2000, puso por primera vez al descubierto el conocido espacio, fechándose antes de la rebelión contra Al-Hakam I en el año 818. Emir, como sabemos, que luego ordenó su arrasamiento y destrucción. Ahí vemos una imagen, una fotografía aérea, donde, bueno, a la derecha del puente de Miraflores, ¿no?, se ve como un solar, que es donde aparecieron todos estos restos, ¿no? En eso, el arrabal, apareció igualmente una necrópolis convenientemente separada, ¿no? La profesora María Teresa Casal constataba finalmente 15 intervenciones arqueológicas en los últimos años, en las cuales se localizaron 1040 tumbas. Las fuentes escritas refieren que en dicho cementerio unos 160 personajes ilustres estaban enterrados. Este es el caso del historiador célebre Ibn Hayyan o miembros de la familia Omeya como Murjan. Sabemos que, bueno, fue la Walata, la madre del califa Al-Hakam II, así como otras yaguari desconocidas, a no ser por la aparición de 5 epígrafes funerarios depositados en el Museo Arqueológico entre 1950 y 1960, y que fueron estudiadas por Manuel Ocaña, ¿no? Aquí tenemos la estela, la que presentamos del año 881, se refiere a Ucar Yaría del emir Muhammad I, ¿no? La otra imagen corresponde a las excavaciones que dieron con el cementerio del Arrabal, y que la fotografía procede del convenio de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la Universidad de Córdoba. Bueno, pues de las constataciones arqueológicas procedentes de lecturas toponímicas, pasamos a analizar los llamados hitos de la memoria. Para ello tenemos que retrotraernos al año 1963, concretamente en el mes de mayo, cuando una junta organizadora constituida por el Ayuntamiento, la Diputación y la Real Academia y el Círculo de la Amistad de Córdoba impulsaron la llamada Fiesta Mundial de la Poesía Árabe. Se trató de uno de los primeros acontecimientos culturales, pues quizás más reputados o internacionales en su historia contemporánea, y congregó ese evento a las principales autoridades científicas y diplomáticas del momento. Dicha celebración coincidió con los actos del 9º centenario de la muerte de Ibn Hazm y la llamada Segunda Semana de la Cultura Hispano-Musulmana. Para ello, qué mejor manera de homenajear al autor sino a través de 2 monumentos, como se hizo en aquel momento. A Amadeo Ruiz Olmos, que era profesor de la Escuela de Artes y Oficios, un reputado escultor, pero sobre todo de imaginería religiosa, se le encargó una escultura monumental de Ibn Hazm, y el autor, el artista, comenzó realizando un boceto en barro que hemos localizado en prensa de la época, que tenemos ahí a nuestra izquierda, ¿no? Aparece Ibn Hazm tocado de una forma imaginaria, con un turbante y vestido con albornoz y babucha, sosteniendo un manuscrito aludiendo a su faceta de escritor. Su rostro es un ejemplo de retrato psicológico que revela inteligencia, ¿no? Podemos interpretar, y cierta melancolía, ¿no? Resignada por el difícil periodo que le tocó vivir, ¿no? Luego el imaginero vació la escultura en bronce a tamaño natural, colocándola sobre un pedestal en piedra que lleva escrita la leyenda Córdoba Aben Hazm en caligrafía árabe cúfica, ¿no? La escultura monumental pues se ubicó en el lugar donde estuvo la Puerta de Sevilla a partir del siglo XIV, junto al arroyo del Moro, no precisamente donde Al-Ramadi
a través de Ibn Hazm, ¿no? Empezó a seguir a Halwa hasta llegar al arrabal de Shakunda, ¿no? En suma, pues la obra de Ibn Hazm, ese monumento escultórico que presentamos, inauguraría otra serie de efigies con las que el consistorio quiso tributar en los años 60 a otras personalidades históricas cordobesas como Séneca, Maimónides o Góngora. Tal y como apreciamos en las fotografías de 1963, pues realizadas por los fotógrafos de la época, reporteros Ladis y Ricardo, el acto de inauguración del monumento a Ibn Hazm, que tuvo lugar, como hemos dicho, el 12 de mayo de 1963, llevó consigo pues, un pomposo ceremonial que ahora la verdad es que podría sorprendernos, ¿no? Si se trata de un autor andalusí. Desgraciadamente no se tratan así bueno, los actos culturales ya desgraciadamente no tienen este boato que tenían en aquel momento, ¿no? Vemos a través de las fotos que se colocaron dos tribunas institucionales, una decorada con terciopelo y banderas nacionales de los países árabes, ¿no? En esa imagen podemos ver al alcalde de aquella época de la ciudad, embajadores, académicos, representaciones diplomáticas. Es la imagen que corresponde a la parte derecha inferior. Y en la parte superior izquierda, pues frente había otro palco que alojaba pues sobre todo a académicos locales, ¿no? Vemos en la imagen superior como el alcalde pronunció un discurso que homenajeaba al escritor y luego se corrió, como vemos en esta imagen, una cortina de terciopelo para descubrir el monumento a Ibn Hazm. A continuación sabemos por prensa que se leyeron poemas de Góngora, de Juan Ramón Jiménez, mientras que las esposas de las autoridades, como vemos aquí, arrojaron pétalos de rosa al llamado Arroyo del Moro, que ya hoy ya no discurre, entendemos que ya está canalizado, pero antes sí discurría, junto a la efigie, ¿no? El acto del homenaje al polígrafo andalusí concluyó cuando escolares, cuando niñas del colegio cercano Rey Heredia, la poetisa siria Salma Kuzbare y una dama pakistaní lanzaron flores al Guadalquivir, pero no desde el puente romano, sino lo hicieron desde el puente contemporáneo llamado de San Rafael, ¿no? Y todo esto la verdad es que quedó simpáticamente filmado en un nodo que podemos encontrarlo perfectamente en la web de Radio Televisión Española. Ahí tenemos imágenes de cómo todavía hoy ha llegado hasta nosotros, afortunadamente en buen estado, dicha escultura de los años 60, ¿no? Pues, lo que se conoce como Puerta de Sevilla, si bien, insistimos, no fue el lugar donde se ubicó en un principio, al menos la Puerta de Sevilla en tiempos califales o tardocalifales. Del 12 al 18 de mayo de 1963, arabistas, historiadores y filósofos disertaron en la sala de junta del Círculo de la Amistad sobre el autor homenajeado en las llamadas segundas sesiones de cultura hispano-musulmana dedicada a Ibn Hazm y a su época, organizadas por la Escuela de Estudios Árabes y la Real Academia de Córdoba, ¿no? Los profesores e investigadores como Pedro Martínez Montave, Charles Pelá, Manuel Ocaña, Hussein Muniz, ahí vemos el momento en el que interviene Hussein Muniz y también en el momento tenemos esa foto inferior que corresponde a la intervención de don Manuel Ocaña, ¿no? Pues bueno, participaron también Henri Tarras, Muhammad Maki, Juan Bernet o Miguel Cruz, entre otros, que abordaron temas relacionados con la teología, con la biografía, con el pensamiento, con la literatura, con la trascendencia e influencia de Ibn Hazm, así como el arte andalusí entre los siglos X y XI, ponencias que luego recogieron o que fueron recogidas en el número 3, como ponemos ahí, de la revista El Mulk. Tal y como apreciamos en esta fotografía, no todo quedó en la inauguración de un primer monumento a Ibn Hazm, sino que también pues se inaugura otro segundo monumento, ¿no?
Precisamente 3 días después del primer acto oficial, es decir, el 15 de mayo de 1963, Ibn Hasan fue recordado en el arrabal donde la historiografía contemporánea supuestamente cree que nació, el llamado arrabal de la Almunia de Almughira, y que, según García Gómez, podía situarse entre el arroyo Chico y el arroyo de la Fuensanta. No sabemos si el arroyo Chico se refiere al arroyo de San Lorenzo, que pasaba precisamente por las cercanías de esta fuente, ¿no? Y que hoy conserva dicho topónimo, o se conserva dicho topónimo en una calle, ¿no? La iglesia de San Lorenzo no fue sino la antigua mezquita del arrabal de la Almunia de Almughira, donde parte del alminar de la torre, parte de la torre fue un alminar que se conserva, y fue descubierta en las inmediaciones, en 1885 creo, una lápida que indicaba o que fechaba esa mezquita en tiempos de Al-Hakam II, ¿no? Precisamente como una obra pía de Mustaq, ¿no? De una concubina. El diario Informaciones refiere que este segundo monumento dedicado a Ibn Hasan se realizó apresuradamente, trazándose un pequeño jardín delantero, una lauda y una fuente con un cervatillo califal, que la verdad no ha llegado hasta nosotros. No sabemos si ese cervatillo es el que finalmente se llevaron al monasterio de los Jerónimos, cerca de Medina Zara. Tal y como vemos en la fotografía histórica, junto a los sones de la banda municipal, se inauguraba este segundo hito que tributaba la memoria de dicho autor y que, a pesar de las modificaciones del entorno, sigue estando todavía en pie. Ahí vemos fotos actuales, o casi actuales, no tienen muchos meses esas fotos, sin el cervatillo, claro está. Y bueno, otra imagen más, también reciente, de este espacio delantero de la iglesia de San Lorenzo, que tributa a Ibn Hasan. Por último, y más allá de la tributación de la memoria de Ibn Hasan a través de efigies y estelas monumentales en Córdoba, también el autor dio nombre a una calle fuera del conjunto histórico de la ciudad, en el barrio del Brillante, ¿no? Pero indudablemente, a pesar de transcurrir de los años, Ibn Hasan ha seguido siendo recordado. Cuando se cumplía precisamente el milenario de su nacimiento, en el año 1994, la prensa local le dedicaba un cuaderno monográfico, y la Diputación Provincial editó una publicación científica y conmemorativa, como vemos en la imagen de la izquierda, mientras que el Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal de Córdoba, como vemos a la derecha, pues editó también incluso una interesante guía de lectura para acercarnos, no solamente desde el punto de vista divulgativo, sino desde el punto de vista científico, a Ibn Hasan en aquellos años, ¿no? Y así hasta llegar a la actualidad, donde el Collar de la Paloma ha sido objeto de un proyecto audiovisual emprendido, como bien sabemos, por Capella de Ministrers, a través de un CD y de 3 vídeos, contando con la colaboración de los ayuntamientos de Córdoba y Játiva, entre otras instituciones. En dicho trabajo, cuyo concierto inauguró en Córdoba el 25º ciclo de música antigua, como vemos ahí en el cartel, se musicalizan 20 fragmentos de la obra del Collar de la Paloma con improvisaciones o adaptaciones de músicas andalusíes. Dijo Italo Calvino que la ciudad contiene el pasado como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en la reja de la ventana, por ejemplo, en los pasamanos de las escaleras, ¿no? Y en verdad, tanto Ibn Hasan como el Collar de la Paloma han seguido ocupando espacio en la memoria urbana de Córdoba, como hemos visto a través de una efigie imaginaria, de Amadeo Ruiz Olmos, de una lauda, siendo la sociedad la que ha determinado si merece la pena recordar u olvidar, ¿no? Nada es como es, sino como se recuerda, decía Valle Inclán. Pues contribuyamos pues con este simposio en Játiva, que la memoria de Ibn Hasan y de su obra siga perviviendo en el tiempo y por tanto que sea para siempre recordada. Muchas gracias.